Bien, vamos a dar inicio. Esta clase es cortica. Tenemos dos lecturas para el día de hoy. La primera es cómo se escribió el Nuevo Testamento y la otra es cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Eh, Particularmente para el día de hoy me interesa la primera lectura que corresponde al capítulo 2 del libro de Antonio Piñero, ¿sí? ¿Cómo se escribió el Nuevo Testamento? Es una lectura corta relativamente, también es sencilla de leer. Solamente me gustaría preguntar por esta lectura, no por las dos, puesto que la siguiente clase vamos a abarcar el tema de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Para el día de hoy me interesa la lectura de cómo se escribió el Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces voy a preguntarles si hicieron esta lectura. Eh, Juan, ¿hiciste la lectura? Sí, señor. La próxima. Ya miramos. Juan. Wilson, Esta no, profesor, eso sí me lo hice. ok. Germán, Sí, profe. Sí, señor. ok. Pablo, No, profe, esta lectura no la hice. ok. Carol, Hola, profe. No, no, señor. Esta no. Lidia, La hice incompleta, profe. ok. Jaime, Profe, me faltaron 2 páginas. de esa lectura, ok. Sí, señor. Santiago, Solo hice la primera, profe, que la segunda era opcional. la segunda no es opcional, pero me interesa que para hoy por lo menos tengan la primera. ¿Le hiciste la primera? Sí, señor, la primera. Ok. María José, Sí, profe, la mitad. la mitad de esta lectura. Sí, señor, de la de Antonio Piñero. Mercedes, Profe, de manera incompleta, unas 3 páginas, como hasta la 39 más o menos, profe. ok. Sara, No, señor. Josué, está por ahí, creo. No, profe. Daniel, Adriana, Profe, hice las 4 últimas hojas porque es que me equivoqué porque yo puse 33 en el PDF y de ahí abajo y de ahí empecé y después me di cuenta pues que no estaba corrido. Y mejor yo hice fue la casi prácticamente la segunda lectura, pero hice 4 de esta lectura primera. ok. Nelly, Me faltaron las últimas 2 hojas, profe. y Sebastián. Sí, profe. Bien, les recomiendo que yo sé que estamos en finalizando corte, no se relajen con las lecturas, eh, porque vuelvo y digo, esta clase realmente va a tener efecto en la medida que ustedes hagan las lecturas, porque pueden contrastar lo que yo digo con lo que ustedes han leído, complementar, pueden recordar y va a ser mejor producir el aprendizaje de esta manera. Si no hacen las lecturas, se vuelve solamente una cátedra que en pocas horas no van a recordar nada de lo que les diga.
Generalmente pasa eso. Entonces, en ese orden de ideas, les recomiendo hacer las lecturas, más que por una nota, por el mismo aprendizaje que ustedes puedan tener también de ello, ¿vale? No vamos a discutir hoy sobre la lectura porque varios no la hicieron, entonces paso directamente a presentarles una explicación de cómo se ha transmitido el texto del Nuevo Testamento. Y con base en eso, si ustedes tienen alguna pregunta, algún aporte, tienen toda la libertad para hacerlo, ¿vale? Permítame un segundo, estoy buscando cómo se escribió, acá está. Bien, voy a compartir entonces pantalla. Daniel, ¿tienes la mano? Profe, es que Marcelo hecho la clase, después de que terminamos la exposición, que iba a hacer otro tema de exposición. ¿Qué iba a hacer qué? Como una explicación o un condensado de la exposición que hicimos nosotros. Ah, sí, 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 pero digamos que por razones de tiempo, mejor les voy a compartir las diapositivas de eso, ¿sí? Les comparto las diapositivas de ello. Yo normalmente ustedes ven que no he compartido ninguna diapositiva, pero al finalizar el corte subo todo lo del primer corte, ¿listo? Y así va a pasar con el segundo corte y el tercer corte también, ¿vale? Entonces ahí les subo esas diapositivas. Gracias por recordar. Bien, vamos entonces con esta parte de cómo se escribió el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de vamos hasta las 9:30, ¿verdad? Cuando hablamos de cómo se escribe el Nuevo Testamento, tenemos que tener en cuenta que hay unas mediaciones, unos condicionamientos para poder decir que lo que tenemos hoy es palabra de Dios, ¿sí? En otras palabras, es cómo caracterizamos o cómo evaluamos lo que nosotros llamamos hoy día palabra de Dios, cómo nos llega, a través de qué mediaciones, a través de qué proceso humano nos llegan lo que nosotros consideramos que es la Biblia, el texto inspirado, ¿sí? Por eso allí pongo la palabra de Dios y sus mediaciones. Tenemos en cuenta que lo que ustedes tienen en sus manos cuando tienen un servicio cultico, un servicio el domingo, es un libro escrito, ¿sí? El resultado de todo un proceso termina con la cristalización del texto, es decir, con un texto escrito. Allí es lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Sin embargo, para que llegue a ser un texto, tuvo que pasar por un proceso. El texto es la cristalización de ese proceso, ¿sí? Pero todo comienza, como ya hemos dicho antes, desde un acontecimiento. El acontecimiento que ocurre, que se interpreta, es el inicio de la revelación bíblica. Y el texto como tal es la cristalización y finalización de esa revelación. Ahora, cuando hablo de la cristalización del texto, me refiero a la escritura última, porque incluso también hay unos procesos de redacción que ya vamos a mirar más detenidamente. Pero aquí hablamos ya prácticamente del texto hecho canon, ¿sí? Entonces, desde ese acontecimiento hasta la cristalización del relato a través de la escritura, hubo una serie de condicionamientos. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese proceso de la redacción del Nuevo Testamento? Entonces vamos a empezar con primera mediación, que es el acontecimiento, o más bien el primer evento como tal de la revelación bíblica, que es el acontecimiento.
La Dei Verbum del Concilio Vaticano II, por allá en una de esas instituciones, dice que Dios se revela en hechos y palabras. Dios se revela en hechos y palabras. La revelación de Dios, como hemos dicho, comienza en un hecho histórico, en un acontecimiento que se interpreta a la luz de la fe. Allí empieza todo el proceso del acontecimiento y de la revelación, ¿sí? Sin embargo, en el acontecimiento ocurren algunas mediaciones. La primera mediación tiene que ver con escoger el acontecimiento. ¿Por qué el autor escoge? Ahorita estábamos haciendo una sinopsis de un texto de la mujer sirofenicia que está en Mateo y en Marcos. ¿Por qué Mateo escoge ese evento, ese acontecimiento de una mujer gritándole para ponerlo en su evangelio? ¿Por qué Marcos escoge ese mismo acontecimiento y lo narra incluso de manera diferente? ¿Por qué Lucas no lo pone en su evangelio? ¿Sí? Escoger un acontecimiento, escoger un evento, ya es un proceso de interpretación. ¿Por qué? Porque como autor, como receptor del acontecimiento, voy a decir, a mí me interesa esto y dejo por fuera esto para mi propósito, para mi evangelio. De manera que escoger ya un acontecimiento es un proceso de interpretación. Yo escojo qué decir y escojo cómo decirlo. Hablo de esto y no voy a hablar de esto. Dejo por fuera una cantidad de acontecimientos que a la luz de mi fe no les encuentro sentido para mi propósito teológico, pero escojo otros que a la luz de mi fe les encuentro mucho sentido. Entonces, el escoger el acontecimiento ya es un proceso de interpretación. Se narran unas cosas y se dejan por fuera otras cosas. Hay otra mediación que tiene que ver con el equipaje cultural, ¿sí? Todos nosotros tenemos un detrás, todos nosotros tenemos un equipaje, un bagaje, una manera de ver la vida, unas cosmovisiones acerca de cómo funciona la vida. Esas cosmovisiones son forjadas por el contexto donde yo nazco, por el contexto donde yo vivo, por el contexto donde yo me desarrollo, donde yo crezco, ¿sí? Y eso va a implicar, por ejemplo, qué tipo de padres tengo, qué educación han tenido mis padres, a qué colegio yo fui, en qué barrio me crié. Todo eso me forma vocabulario, cosmovisiones de vida, una jerga, un proyecto. ¿A qué universidad probablemente tengo acceso? En el tema de los autores bíblicos funciona exactamente igual. Cada autor tiene un equipaje cultural. Algunos son campesinos, otros viven en la urbe. Algunos tienen más estudios que otros. Algunos estuvieron bajo la tutela de Gamaliel. Otros son campesinos que nunca estudiaron con rigurosidad la ley. Otros son pescadores. Algunos son médicos. Entonces, en ese sentido, el bagaje, la experiencia, el vocabulario obviamente va a jugar un papel importante en el momento de la transmisión y de la interpretación de un acontecimiento. Entonces, por eso decimos aquí el equipaje cultural de quien se acerca al acontecimiento condiciona la manera de percibirlo y narrarlo. El bagaje cultural va a condicionar la manera como yo me acerco a un acontecimiento para interpretarlo y para narrarlo. Pongamos el ejemplo de Jesús. El acontecimiento de Jesús en cuanto a su vida, su ministerio, sus acercamientos con personas, su muerte, su resurrección,
A todo eso le llamamos acontecimiento. Pero tenemos 4 personas diferentes, por lo menos canónicas, que se acercan desde sus condicionamientos a percibir ese acontecimiento y a narrarlo. Pero recuerden, esos 4 tienen equipajes culturales bastante diferentes. Entonces, eso va a condicionar la manera como ellos van a hablar del mensaje de Jesús. Y un tercer condicionamiento también que podemos ver allí, se trata de lo que es la revelación. Ya hemos visto esto y hemos hecho un énfasis en que la revelación es un acto de interpretar un acontecimiento a la luz de mi fe. En esa interpretación Dios se está dando a conocer, en esa interpretación Dios se está revelando. ¿Sí? En ese orden de ideas, la revelación nace, como diría Torres Queiruga, un teólogo católico, nace de un caer en la cuenta, ¿sí? Es un caer en la cuenta de que Dios está actuando en el acontecimiento, ¿sí? De hecho, eso es lo que distingue la fe de los primeros creyentes. Si ¿recuerdan la primera lectura que hicimos en este curso? Había una frase que decía que si algo, que fue una lectura de Boga, creo, decía que si algo caracterizaba la fe de las primeras comunidades era que todos creían que en la persona de Jesús se estaba manifestando la presencia de Dios. Esa era la fe que tenían las primeras comunidades. En esa persona judía, campesina de Galilea, estaba literalmente, se estaba presenciando la divinidad. Eso es un acto de fe. Es decir, pensar que en una persona está Dios es caer precisamente en la cuenta que Dios está actuando a través de él. Por eso decimos que la revelación nace de ese caer en la cuenta de que Dios actúa en el acontecimiento. En la muerte de Jesús, hemos dicho, la muerte de Jesús puede ser un acto de represión para una persona que no cometió delito alguno, pero en esa muerte Dios estaba actuando. Caer en la cuenta de esa actuación de Dios es el origen de la revelación, que en últimas es un proyecto interpretativo también. Tenemos también el proceso. Lo primero que habíamos dicho era el acontecimiento como tal. El acontecimiento interpretado a la luz de la fe, el inicio de toda revelación. Pero ese acontecimiento se transmite. Y se transmite no solo el acontecimiento neutro, ya se transmite de manera interpretada. Ese acontecimiento tiene sentido en la medida que lo interpreto. Y cuando yo lo interpreto, lo transmito con la interpretación que ya le di. De manera que el primer autor de toda revelación bíblica que ustedes tienen en su Biblia es un autor que interpreta un acontecimiento. ¿Sí? A eso le podemos llamar el primer emisor o el primer receptor, perdón. El que comprende un acontecimiento y lo interpreta. Pero ese primer receptor que recibe que ve, que mira un acontecimiento, que lo lee a la luz de su fe, ahora se vuelve emisor porque lo transmite. Y aquí vemos el proceso de comunicación, que es lo que llamamos la transmisión oral. En el proceso de comunicación hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Ese mismo proceso ocurre en la transmisión oral. Hay un emisor que es el que transmite, pero ese emisor no transmite un acontecimiento neutro, como hemos dicho, sino que inconscientemente transmite parte de su historia, parte de su subjetividad.
La manera como él interpreta es el resultado de su propia subjetividad, de lo que ha hecho con él la cultura, de cómo ha sido forjado en un contexto particular. Desde allí, él transmite lo que está percibiendo como revelación de Dios. De manera que en el primer receptor, que ahora es emisor, el mensaje se transmite con las mediaciones propias de su cultura, su historia, su subjetividad. Y desde ahí parte la revelación. Esa persona transmite, pero transmite algo. Ese algo le llamamos mensaje. Pero el autor va a transmitir no exactamente todo lo que ve. Transmite lo que le parece significativo, lo que le parece importante. De manera que la revelación de Dios no está totalmente en el acontecimiento, sino en lo significativo del acontecimiento, en lo importante, en el sentido y significado que el primer receptor le dio a ese acontecimiento. Eso es lo que se vuelve mensaje. Mensaje, por lo tanto, es lo significativo que el primer receptor coge el acontecimiento para compartir. Eso pasa incluso hoy día con nosotros. Cuando ocurre algo, nosotros pues no contamos exactamente todo lo que pasó, sino lo que más nos impacta. Lo más significativo para nosotros es lo que contamos. De hecho, lo que no nos impacta, tendemos a olvidarlo muy rápido. Tendemos a, así lo veamos, decir, bueno, esto no tiene sentido, el sentido está en esto. El mensaje es transmitido a través de lo que tiene sentido para el receptor. Lo que se comunica en la Biblia no es tanto lo que pasó, sino la significación de lo que pasó. No sé si esto queda de pronto claro. Lo que se comunica en la Biblia no es tanto lo que pasó, ¿sí? Sino la significación de lo que pasó. Por eso, por ejemplo, en los relatos de infancia, no se nos cuenta con rigurosidad la vida de Jesús de niño, ¿sí? Sino más bien qué significaba que en Jesús se esté presenciando este acontecimiento de su nacimiento virginal, de su nacimiento con Juan el Bautista, también ahí de la mano, de su ida a Egipto, de todo esto es lo significativo del mensaje, ¿sí? Pero no quiere decir que abarque la totalidad de la vida de Jesús, porque de hecho es muy, muy, muy poco lo que tenemos de la infancia de Jesús, al punto que Marcos no narra la infancia de Jesús, no la conocía o no fue significativo para él. Nelly. Profe, cuando tú hablas del tema de la significación, es por esto que encontramos, digamos lo que estábamos viendo en la clase pasada, las diferencias entre un mismo evento escrito por dos autores diferentes, pero que le dan un significado diferente con relación al mensaje que quieren transmitir de Jesús o por medio de sus escritos. Sí, exactamente. Tiene que ver con eso, tiene que ver con, para el autor, qué realmente es significativo para contar, según su proyecto, según su propósito, según su formación también. Daniel, y luego Pablo. O sea que nosotros cuando una persona comparte la palabra, lo que está haciendo es darle una resignificación a esa interpretación o a esa revelación. ¿Ya acabaste la pregunta? Sí. Eso es una pregunta muy buena. Va a depender también de qué postura uno tiene. Si tú le preguntas a un autor como José Severino Croato, que tiene todo un libro que precisamente responde a eso, se llama Hermenéutica Bíblica, se lo recomiendo, es muy bueno. Él va a decir que toda lectura es una relectura, de manera que es imposible dar un mensaje neutral.
todo lo que nosotros hacemos de alguna manera también es una interpretación de lo que la Biblia ya dice, porque no podemos llegar por nuestra misma carga cultural, no podemos llegar al acontecimiento o al significado o al sentido exacto de lo que quiso decir el autor en el primer siglo. De manera que lo que podemos es acercarnos a eso y desde nuestras posiciones hablar de ello, ¿sí? Es una posición un poco más consciente de ese proceso de transmisión, pero si le preguntas a un autor como George Ladd o alguien un poco más conservador, te va a decir que sí es posible, que no es posible, sino que sí somos fieles al mensaje que estamos transmitiendo. No hay un proceso de interpretación, sino que estamos contando lo que otros ya interpretaron. Y por eso, digamos, un mismo texto, dependiendo del público o el equipaje cultural que tengo, va a tener una significación. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, digamos, un texto de la palabra, dependiendo lo que hablabas antes del equipaje cultural que tengo y todo eso, se le va a dar una significación, una carga dependiendo de eso. Sí, sí, así es. Si tú te das cuenta, incluso en las iglesias, no todos interpretan a Dios de la misma manera, pero todos leen el mismo texto. Algunos creen que Dios es más de derecha, otros creen que Dios es más de izquierda. ¿Y por qué si leen la misma Biblia? Algunos creen que Dios es más ira, otros creen que Dios es más... Entonces, nosotros nos hacemos imaginarios de Dios e interpretamos la Biblia y hacemos imágenes también de ella, con base también en cómo hemos sido formados. Eso es interesante porque, de hecho, Severino Provato habla bastante de eso y otro autor, un libro que se llama En la dispersión el texto es patria, de Hans de Witt se llama el libro, precisamente habla de todo ese proceso interpretativo que hacemos hoy día, no tanto los autores de la Biblia, sino hoy día nosotros al releer esos textos y predicarlos desde nuestras propias cosmovisiones también. Pablo. Sí, profe, pues en cuanto a eso estaba pues reflexionando, ¿no? Precisamente, estaba pensando, esto ya lo dejo como a eso, un pensamiento. Creo que en algún sentido el hecho sí tenía una importancia, es decir, no en los textos, considero que en los textos es el mensaje, en la medida que, a ver, algo que ya se da por sentado, algo que en algún sentido los primeros testigos tenían esa certeza, ¿sí? Precisamente no era necesario para ellos como tal estar dando como esa evidencia, sino más bien como hemos estado reflexionando o se ha estado hablando en las clases, dar ese significado teológico, ¿sí? Es decir, ellos en algún sentido no estaban muy lejanos de los hechos, ¿sí? Pero en la medida precisamente que hay esa interpretación, también se va a ver esa diversidad que sucede en lo mismo. Creo que precisamente en lo que, no sé si el profesor lo mencionaba o lo leí en un lado, pero precisamente ahí es donde no podemos acceder pues a la tradición oral, ¿no? Que también es un punto muy importante en cuanto a eso, si se pudiera como tal, ¿no? Entonces, creo que hay mucha diversidad, pero también creo, en algún sentido, que el hecho es algo, es una certeza que ellos tenían, ¿sí? Precisamente que ellos ya daban por sentado, pero en sí no creo que el hecho en alguna medida era súper fundamental para ellos. Sí, en algún sentido lo recalcaban, se ve esa cosmovisión, se ve esa convicción en los textos, pero creo que sí, como hemos estado reflexionando, ellos querían precisamente al hecho enmarcar la teología, y es en la teología donde se ve esa diversidad, o inclusive discrepancias o contradicciones, si se quiere. Entonces, profe, quería como destacar eso. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Efectivamente, el hecho como tal, en muchos casos, no es lo más relevante, no es lo más relevante. De hecho, la teología, incluso la teología de los autores, a veces hace darle unas pinceladas y unos retoques al hecho y al acontecimiento como tal, lo cual es un proceso completamente común de la interpretación, ¿sí? María José y
y luego Lidia, pero vamos con María José y luego continúo y después pasamos con Lidia para que nos alcance el tiempo. Profe, sí, yo tengo una pregunta luego de todo lo que estamos hablando, de la revelación, todo esto del emisor, del receptor del mensaje, todo esto. Y si lo que se transmite está condicionado a la interpretación del autor, ¿cómo sé yo, para mi fe, pero también para mi estudio, la diferencia entre lo que es doctrina y lo que es revelación? No, simplemente todo lo que el autor transmite es revelación de Dios, ¿sí? No estamos haciendo la diferencia entre qué es revelación y qué es doctrina, sino estamos diciendo cómo acontece la revelación y cómo se forma ese proceso hasta que se llega a texto. En ese sentido, todo lo que estamos viendo es revelación de Dios y por lo tanto se puede sacar doctrina de allí. Ujú. No sé si queda claro, María José. Sí, profe, pero entonces, ¿cómo sé yo, digamos, viendo otra religión, los católicos, no están teniendo esa misma revelación o no es la misma doctrina que nosotros leemos entonces? Claro, pero ya es un proceso interpretativo posterior del texto como tal. Entonces, ya es algo diferente porque nosotros ya nuestro proceso que estamos narrando es antes del canon, ¿sí? Del acontecimiento al texto. Mientras que el proceso interpretativo de los católicos ya es posterior, es cuando el texto está ya dado, ellos cómo se llegan a esa interpretación para que sea diferente a la nuestra. Entonces ya es un poco distinto, aunque vuelve y juega, siguen siendo procesos de interpretación. Vale, profe. Bien, entonces estábamos diciendo que el mensaje es la significación de lo que pasó, ¿vale? Más que el acontecimiento. Y por último, hay un receptor que es quien recibe el mensaje, pero otra vez, en los procesos de comunicación, ¿sí? El receptor no es alguien neutro. El receptor también tiene todo un equipaje y tiene toda una formación cultural y va a escuchar y va a recibir el mensaje con base en eso, ¿sí? Esto que estoy diciendo no solamente son estudios bíblicos, sino estudios, pues, de la comunicación en general, ¿sí? De hecho, los estudiosos que hablan de esto, pues se meten primero a estudiar temas de cómo funciona la comunicación en sí, y obviamente traen esto al texto bíblico para comprender la recepción y la emisión de un mensaje. Entonces, en ese sentido, la comprensión que uno tiene de un mensaje también es una comprensión interpretada. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas estas mediaciones del emisor del mensaje y del receptor condicionan lo que nosotros llamamos palabra de Dios, ¿sí? Y aquí tenemos, bueno, antes de pasar a esta parte, permítanme más bien de pronto ya casi que cerrar con esto. El proceso de transmisión oral implica, pues, como hemos visto, un acontecimiento que se transmite, que transmite un mensaje y que lo recibe un receptor. Ahora, ese proceso se produce simultáneamente durante décadas. Quien recibe se vuelve emisor de un mensaje y se lo da a un receptor. Ese receptor se vuelve emisor de un mensaje a otro receptor y así sucesivamente durante décadas. Si en cada uno de esos procesos hay un proceso también de interpretación como tal, hasta que llega, por ejemplo, a Mateo, recuerden, o a Lucas. Digamos que Lucas 1, del 1 al 4, dice que muchos han intentado hacer una historia de Jesús. A él también le pareció bien, después de haberlo investigado, después de ver las fuentes que había, Lucas coge las fuentes, es decir, la tradición escrita
fuentes acerca de Jesús y tradición oral. Y con base en eso, él arma su evangelio. Pero Lucas no lo hace solamente como jugando, ¿cómo se llama como un rompecabezas, cogiendo fichas para armar y que todo concuerde. Él mismo cabe dentro de toda esta tradición, tiene una formación, tiene un equipaje, tiene un proyecto y elabora como tal un evangelio, pero lo elabora con base en lo que él es, en la formación que tiene, ¿sí? Lo mismo pasa con Marcos, lo mismo pasa con Juan, lo mismo pasa con Mateo, ¿sí? La pregunta que tengo es, ¿quién es el autor del texto? ¿Han escuchado ustedes la premisa de que la Biblia la escribieron 40 autores? ¿40 autores? ¿Quién es el autor del texto? ¿Por dónde está dando Dios la revelación? ¿El autor es el primer receptor que interpreta el acontecimiento? ¿O el autor también hace parte del primer receptor que se vuelve emisor para transmitir eso? ¿O la segunda generación también es receptora y por lo tanto ellos también son inspirados? Y la cuarta y quinta y sexta generación que también reciben y transmiten el mensaje, ¿son inspirados por Dios? ¿Están transmitiendo el mensaje? ¿O solamente Lucas, que coge las fuentes, y si coge fuentes decimos esas fuentes de Lucas son inspiradas o no son inspiradas? ¿Son palabra de Dios? ¿O solamente Lucas está siendo inspirado para decir que solo lo de Lucas es inspirado por Dios y ese es el texto sagrado que tenemos? ¿Es Lucas el único autor del texto de Lucas? ¿O Lucas de alguna manera bebe de otras tradiciones que también son sagradas? ¿Sí? Son preguntas que nos llevan a pensar precisamente la transmisión oral y el proceso de formación del Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso para decir que la escritura del Nuevo Testamento no es algo como caído del cielo, sino que tiene todo un proceso de emisión y recepción condicionado por cada una de las generaciones que participan en este proceso. ¿Sí? Así le ha placido a Dios que nos llegue a nosotros la revelación hasta que queda por escrito. Ahora, Lucas coge unas fuentes escritas, pero Lucas eso que coge escrito también lo redacta y lo pone en sus propias palabras para cumplir, para tener un cometido, un proceso, ¿sí? Pone unos eventos que le interesa antes que Mateo. Juan pone unos eventos distintos y en orden diferente que Lucas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen un proyecto. Y la pregunta sigue. Entonces, ¿cuál es el autor inspirado? ¿El de las fuentes? ¿El de la primera recepción? ¿O solo Lucas? ¿O todos hacen parte del proyecto de escritura de lo que llamamos hoy la palabra de Dios? ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Continuamos la siguiente sesión, terminando esta parte de las diapositivas y metiéndonos al tema del canon del Nuevo Testamento. ¿Listo? Si ustedes desean, a mí me gusta de pronto recomendarles algo para los que quieran profundizar. Si alguien quiere profundizar en este tema, les recomiendo bastante este libro. Se llama La Biblia sin mitos, de Eduardo Arens, una introducción crítica. Es pues algo escrito en español, me parece que de lo mejor que está escrito ahorita en cuanto a una reflexión crítica acerca de lo que es la Biblia. Para los que leen inglés, está un libro de Peter Enns que se llama Inspiration and Incarnation. ¿Listo? Para los que deseen, es una joya también para mirar este tema de la Biblia. Bien, hermanos, lo dejamos hasta ahí. Son las 9:32 de la noche. Nos vemos la siguiente clase. Les envío un abrazo. Que descansen. Por favor, hagan las Profesor lecturas. Cristian, ¿me hace un favor? ¿Puede Ah, sí, regalarme profe. 5 minuticos? Claro que sí. Chao, Gracias. profe, Pablito, gracias. ¿te puedes quedar? Gracias, profe.
Chao. Bueno, Vale, que estés vale, muy vale. bien. ¿A quién le dijiste que se quede? ¿A mí? Pablito. Ah, perdón. Gracias, Adiós. niñita. Chao, que estés bien. Y la Sí. Eva, ¿yo? ¿Cuándo? Luego, profe, compañeros. No, despidiéndome de aquí, profe. Estoy atento. Y de verdad que estamos trabajando. Perdóname porque no sé lo que hago. Profesor, su merced y yo tenemos un amigo en común, ¿Cuál es? John Rosso. ¿Ah, sí? ¿Te hablas con John Rosso? Claro, se está congregando ahorita donde yo voy. Yo cuando él me comentó, no, el instituto ahí de confraternidad medita Cristian Sate, y yo, no, sí, él está dictando a la Onisimes, y yo, no, muestra, espera para creer. Y yo, ay, sí es, no puede ser. Y el profesor enviando memes y todo, yo decía, vea, el profesor se ve así bien rígido, y él, pero también tiene su... No, yo tengo mi lado humano. Vea, chévere. O sea que tú te congregas en Altamiras, ¿qué es? Eso es Puente Colorado, así es el barrio, se conoce así. Profe, nos comentaba el profe Francisco Creo que se fue ahí que vamos a trabajar juntos. ¿Se fue? creo que se congeló, toca esperar. Ya volvió, ya volvió. Ok. Sí, no, chévere. Un día de estos nos cuadramos y nos podemos ver. Eso es, profe. Ahora sí, profe, Te Lidecita, todo escucho, tuyo. Lidia. Desahógate. No, quería saber, profe, nos comentó el profe Francisco que vamos a trabajar juntos. Usted nos va a orientar sobre la monografía en lo que tiene que ver con el área de la teología. ¿Sí? Yo quedé de hablar con Francisco para el tema del tiempo. Me toca organizar bien los horarios. Yo tengo toda la disposición de ayudar, sin embargo, también tengo algunas limitaciones de tiempo, ¿sí? De manera que me toca hablar con Francisco el día de mañana para llegar precisamente a un acuerdo de las horas que voy a estar invirtiendo para estos procesos, ¿sí? Eh, entonces, creo que voy a estar involucrado, pero lo que no sé es con cuántos. Eso va a depender también de lo que hable con Francisco. Ah, bueno, no, yo estoy hablando por Pablito y por mí. No sé si habrá más o no sé. No, incluso a eso me refiero. Se Incluso a eso. habla en cuanto a la reunión, Y en más cuanto habla de cuántos, entonces, ¿a qué se refiere? No, precisamente a cuántas personas voy a estar dirigiendo en ese proceso de investigación. a nosotros Ah, dos, no sé. a nosotros dos, de este Sí, trabajo, no sé si ¿Ustedes habrá van a estar más, trabajando juntos o independiente? los dos juntos. proyecto, sí. Ok, ya entiendo. Ujú. Sí. Ya. Pensé que eran dos trabajos distintos. No, No, señor, es eso el no. mismo trabajo. Y entonces quería pedirle el favor, profe, si es posible, no sé si eso se use, la verdad, excuse mi ignorancia, que usted nos diera como un marco, como que no, es que no sé, el trabajo debe ser revisado desde la teología, ¿sí? Porque esa es como la base del trabajo. Lidia y Pablo, les propongo algo, A ver. ¿sí? Lo que pasa es que yo, como pueden ver, ahorita estoy en Unisimes, no estoy en la casa. Si estuviera en la Ay, casa, sí, no, ya tendría está, todo el sí, tiempo profe. disponible. Incluso aquí lo tengo, pero la persona que cuida no lo tiene. Entonces ya me está haciendo ojitos de que salga Sí, del sí, salón sí, 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 para cerrar, porque él también sí, se tiene. profe, sí, Entonces, si les entiendo. parece, cuadremos un momento para hablar del tema y de pronto que no sea tan tarde ni que sea aquí en Unisimes y, y ¿Le listo. parece si el jueves no está en Unisimes? El jueves tenemos clase después de la clase.
pero sería igual, sería tarde, Es que está diciendo que no sea como en la noche, ni... porque el jueves yo también salgo a esta hora, entonces me haría la Ah, misma. por eso, pero no, pensé que el jueves no iba a estar en Unicime, sino en su casa. No, probablemente Ok. el viernes sí estoy en casa. Ah, bueno, entonces podría ser el viernes, sin embargo, bueno. De todas maneras, el profe Francisco quedó mañana de darnos alguna razón de qué día nos podríamos reunir. Claro, Pero igual si de aquí al yo hablo- viernes no, entonces nos reunimos el viernes, profe. sí, igual voy a Vale, hablar primero con Francisco y les escribo un sí, correo diciéndole qué día podemos charlar. ¿Listo? vale, profe, gracias. Vale, que estén muy bien, Dios los Lidia. bendiga. Pablo, bendiciones. Chao, Mercedes. Chao, Germán. Bendiciones.